Estamos de vuelta en El Mundo Ahora. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar los hechos que son noticia. Los ciudadanos franceses Cécile Collier y Jacques Paris, detenidos en Irán desde hace 3 años acusados de espionaje, fueron liberados de una prisión en Teherán. El presidente Emmanuel Macron informó que ambos se refugian en la embajada francesa de la capital iraní. Estados Unidos lleva a cabo la primera cita electoral desde que Donald Trump ganó la presidencia y se produjo la debacle del Partido Demócrata. Hay especial atención en los comicios a la alcaldía de Nueva York, donde Zoran Mamdani, del ala más progresista de los demócratas, es el favorito. El gobierno central de Brasil impulsará una investigación independiente sobre la redada policial de la semana pasada en Río de Janeiro, que dejó más de 120 muertos en una operación contra el narcotráfico. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva calificó el hecho como una matanza desastrosa. Abrimos este informativo con noticias en Francia porque el presidente Emmanuel Macron informó de la liberación de 2 ciudadanos franceses detenidos desde hace 3 años en una prisión de Irán y condenados a largas penas de cárcel acusados de espionaje. El mandatario agradeció a las partes involucradas y dijo que el diálogo continúa para garantizar su regreso a casa. ¡Qué gran alivio! Cécile Collier y Jacques Paris, detenidos desde hace 3 años en Irán, han salido de la prisión de Evin y se dirigen a la embajada francesa en Teherán. Me congratulo por este primer paso. El diálogo continúa para permitir su regreso a Francia lo antes posible. Trabajamos sin descanso en ello y quiero agradecer la movilización de nuestra embajada y a todos los servicios del Estado. En información sobre la guerra en Gaza, el ejército de Israel confirmó que los que serían restos de otro rehén fallecido en el enclave palestino fueron entregados por Hamás a la Cruz Roja. De confirmarse la identidad por parte de las autoridades israelíes, se trataría del cuerpo del rehén número 21 en ser devuelto por el grupo islamista. 7 quedarían aún bajo las ruinas en la Franja de Gaza. En Estados Unidos avanza la jornada de elecciones en diversos estados en los primeros comicios que celebra el país desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. Mientras la alcaldía de Nueva York define su perfil en una contienda demócrata, Virginia y Nueva Jersey eligen gobernadores. En tanto, California dirime si plantea un nuevo esquema de representación que afectaría a la Cámara de Representantes. Además, Pensilvania vota a sus jueces y Texas completa su Congreso local. Ramiro Cueva Barberena nos amplía. Estados Unidos va a las urnas en un pequeño supermartes. En más de la mitad de los estados hay votaciones, las primeras desde la asunción de Donald Trump. Sin embargo, las miradas están puestas en 6, cada una con un enfoque diferente. Nueva York concentra la atención con la alcaldía en juego. El demócrata Zoran Mamdani se enfrenta al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Lewa en una ciudad que apoyó mayoritariamente a Kamala Harris hace un año. Los resultados tienen una importancia mayor dentro del seno demócrata, que ha tenido discusiones internas por el perfil de Mamdani y que busca saber cómo posicionarse para los comicios de 2026. Nueva Jersey y Virginia votan nuevos gobernadores con panoramas diferentes, pero una coincidencia: son una actual preocupación para el gobierno de Trump. En los últimos 50 años, en Virginia, apenas una vez han elegido a un gobernador del mismo espacio que el presidente, mientras que Nueva Jersey es un territorio históricamente afín a los demócratas. En California se dirime un nuevo esquema de representación que puede suponer la pérdida de republicanos en la Cámara de Representantes. Impulsado por el gobernador Gavin Newsom, como respuesta al movimiento alentado por Trump en Texas, si los electores definen afirmativamente el cambio, habrá sectores republicanos que se fusionarán en solo uno y otros que se dividirán, uniéndose a regiones demócratas. En Pensilvania, 3 jueces demócratas ponen en juego sus lugares en la Corte Suprema local. Actualmente 5-2 a favor de los azules. Estos magistrados necesitan que la mayoría vote afirmativamente para renovar sus puestos por 10 años más. De no lograrlo, la Corte quedaría empatada en 2 por 3 años, salvo que sus sustitutos sean aprobados por el Senado local, controlado por los republicanos. Luego de la muerte de 2 representantes, el Distrito 18 de Texas vota sus reemplazos en una puja de poder entre republicanos y demócratas. Las nominadas necesitan lograr el 50% para evitar una segunda vuelta. Al tiempo, también se definen las alcaldías de decenas de ciudades en una movilizada jornada electoral estadounidense.
A los 84 años murió Dick Cheney, quien fue vicepresidente de George Bush desde 2001 a 2009 y arquitecto de la estrategia estadounidense posterior a los ataques terroristas del 11 de septiembre, que incluyó la invasión de Afganistán y posteriormente de Irak. Cheney fue una de las figuras más poderosas en ocupar el segundo al mando del país y falleció debido a complicaciones derivadas de una neumonía y una enfermedad cardíaca y vascular. Repasamos más de su figura y su legado. Murió a los 84 años Richard Bruce Cheney, uno de los líderes en las sombras de la política estadounidense. Desde finales de los años 60 fue escalando en la jerarquía del poder del Partido Republicano, asesor de la Casa Blanca durante la administración de Richard Nixon, jefe de gabinete de Gerald Ford, representante a la Cámara por el estado de Wyoming durante la gestión de Ronald Reagan, hasta llegar a ser secretario de Defensa durante la presidencia de George Bush padre, cargo en el que lideró la campaña para combatir la invasión iraquí en Kuwait y presenció con ojos vigilantes la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética. Hay quienes quieren declarar que la Guerra Fría ha terminado, perciben una amenaza significativamente menor y quieren creer que podemos reducir nuestro nivel de vigilancia. Entre 1995 y el 2000, Cheney ocupó cargos directivos en la compañía petrolera Halliburton, una multinacional con una amplia operación en Medio Oriente, para posteriormente volver a la política como vicepresidente de George W. Bush, aunque Dick Cheney no fue un segundo al mando cualquiera. Tras el atentado contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, se convirtió en un firme defensor de la denominada lucha contra el terrorismo y la invasión a Irak, esgrimiendo que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva, argumento que posteriormente fue descartado por comisiones de investigación estadounidenses. Controversia que se suma a la defensa durante años de Cheney a los maltratos contra los prisioneros que dejó la denominada guerra contra el terrorismo. Quienes atacaron Estados Unidos han demostrado su afán por matar a miles de hombres, mujeres y niños inocentes. Buscan armas de destrucción masiva y no dudarán en utilizarlas a la primera oportunidad. Tras su salida de la Casa Blanca y con un largo historial de problemas cardíacos, Cheney se dedicó a la vida privada sin abandonar la política y los negocios. Su legado queda en manos de su hija, Liz Cheney, ex representante a la Cámara por Wyoming y una de las voces críticas contra Donald Trump dentro del Partido Republicano. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, habló sobre las redadas de la semana pasada en Río de Janeiro, que dejaron más de 120 personas muertas en una operación contra el narcotráfico. El mandatario calificó lo ocurrido como una matanza y reclamó una investigación independiente que, según dijo, liderará su gobierno. En la misma comparecencia, previa a la cumbre climática COP30 en Brasil, se propuso como mediador entre Estados Unidos y Venezuela por las operaciones en el Caribe y aseguró que hablaría con el presidente Trump sobre aranceles. Esto dijo el mandatario sobre las redadas. Incluso estamos tratando de ver si un forense de la Policía Federal puede participar en el proceso de investigación de las muertes. Veamos si podemos llevar a cabo esta investigación. La orden del juez era que se ejecutaran órdenes de detención, no un asesinato en masa. Y sin embargo se produjo un asesinato en masa. Creo que es importante verificar las circunstancias en las que tuvo lugar. En otras noticias, la Comisión Europea publicó una lista con los países candidatos para ingresar al bloque. El documento detalla que Ucrania podría cerrar negociaciones en 2028, aunque indicó que faltan reformas importantes. Nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos informó previamente sobre las negociaciones para la adhesión. La Comisión Europea ha publicado hoy sus informes anuales sobre cuál es el proceso de los países candidatos a entrar en la Unión Europea. En su informe, Ucrania está en la lista entre los países más avanzados y espera a la Comisión Europea cerrar negociaciones con Ucrania para 2028 y poder entrar en la Unión Europea. Este es el objetivo de Ucrania. Bruselas cree que es factible, es un tiempo récord teniendo en cuenta que Ucrania apenas hace 3 años que es un país candidato a entrar dentro de la Unión Europea. Bruselas valora que en medio de una guerra el país haya sido capaz de acelerar las negociaciones con la Unión Europea y de hecho espera que para finales ya de este año se hayan abierto todos los capítulos por negociar con el bloque. Eso sí, a pesar de este visto bueno, de este informe de la Comisión Europea, se requiere unanimidad de todos los países de la Unión Europea para poder acelerar estas negociaciones
negociaciones de momento no es posible porque Hungría sigue bloqueando. Pero no son los únicos países que tienen grandes avances, según la Comisión Europea. Para empezar, Montenegro, el alumno más aventajado, aunque hay que tener en cuenta, lleva ya 15 años de negociaciones con la Unión Europea. Según su informe, ya para 2026 podría estar preparada para cerrar todos los capítulos, Albania en 2027 y también Moldavia también para 2028, igual que Ucrania. Todos estos países, si siguen el ritmo actual de negociaciones, asegura la Comisión Europea, podrían estar listos para entrar dentro del bloque comunitario para 2030. Según la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, es algo que es posible. En Francia inició el juicio contra una multinacional cementera acusada de colaborar con grupos radicales islámicos. Se trata del proceso contra el grupo Lafarge y 8 antiguos responsables sospechosos de haber pagado a organizaciones yihadistas, entre ellas el autodenominado Estado Islámico en Siria hasta 2014, con el fin de mantener sus actividades en el país. Más detalles en este informe. En marzo de 2012, Siria se hundió en la guerra civil. Las fábricas francesas presentes en el territorio decidieron cerrar, pero no Lafarge. El grupo decidió mantener su producción en su fábrica de Halabilla, en la frontera con Turquía, inaugurada en 2010. En ese entonces, el gigante cementero se habría puesto en contacto con varias milicias armadas, entre ellas la rama de Al-Qaeda en Siria y la organización Estado Islámico, para entregarles presuntamente varios millones de euros con el fin de garantizar la libre circulación de su personal y el suministro de materias primas a la fábrica. Revelado en el verano de 2016 por varios periodistas, el asunto se convirtió en un escándalo. A raíz de esto, el Ministerio de Finanzas de Francia presentó una denuncia sustentada por varias ONG y antiguos empleados del grupo. Al año siguiente, el proceso judicial se dividió en dos partes. La primera, por complicidad en crímenes contra la humanidad, aún en fase de instrucción, y la segunda, cuyo juicio comienza este martes, por financiación del terrorismo y violación del embargo. En el banquillo, 8 acusados: el entonces director general, Bruno Lafont, 5 altos cargos franceses de Lafarge, varios de los cuales estaban en Siria en aquella época, y 2 intermediarios sirios, uno de los cuales sigue a la fuga. En Estados Unidos, el grupo Lafarge también fue procesado por financiación del terrorismo, tras un procedimiento de declaración de culpabilidad. En 2022 fue condenado a pagar una multa de 778 millones de dólares. En este primer juicio en Francia, y solo por el cargo de financiación del terrorismo, Lafarge, ahora absorbida por la cementera suiza Holcim, podría tener que pagar una multa de más de 1.000 millones de euros, mientras que los acusados enfrentan penas que llegan a los 10 años de cárcel. El tifón Kalmaegi dejó al menos 46 muertos en Filipinas, la mayoría en la isla de Cebú. Los habitantes tuvieron que soportar inundaciones repentinas y vientos de hasta 165 kilómetros por hora. Mientras la devastación en las islas es severa, el fenómeno se dirige hacia el mar de China Meridional. Se llama Kalmaegi, ya dejó decenas de muertos y arrasó con todo lo que encontró en Filipinas. Un tifón que llegó a medianoche y que dejó las primeras imágenes de devastación. Los testimonios daban parte de un fenómeno que dejó vientos de hasta 165 kilómetros por hora. Al principio nos quedamos en la primera planta, pero cuando subió el nivel del agua, nos trasladamos a la segunda planta. Sin embargo, el agua seguía subiendo, así que decidimos subir al tejado. Eran alrededor de las 5 de la madrugada cuando empezó a subir el nivel del agua. Nos despertamos al ver las fuertes lluvias y los fuertes vientos. Cuando miré por la ventana vi que el agua subía y parecía estar a unos 3,7 metros. Las autoridades apuntan que la mayoría de muertos se concentran en la isla de Cebú, donde el tifón dejó pueblos sumergidos y cientos de miles de desplazados. Fue fuerte. El viento de anoche fue muy fuerte. Era como si nos estuviéramos bañando. No entendíamos qué ocurría. Se inundó todo repentinamente. Vientos que afectaron también a las tareas de rescate. Las últimas víctimas iban a bordo de un helicóptero militar que se estrelló en la isla de Mindanao. Filipinas no se desprenderá aún del fenómeno. El tifón avanza hacia la turística isla de Palawan y luego enfilará hacia el mar de China Meridional. En esa línea, las previsiones indican que tardaría en llegar al menos 2 días a las costas de Vietnam. Cerramos en Egipto, donde por fin abrió sus puertas al público el Gran Museo Egipcio tras la fastuosa inauguración del fin de semana. Es la primera vez que el total del recinto está abierto a los visitantes, pues anteriormente algunas zonas ya funcionaban. El museo expone por primera vez en un solo lugar los casi 5.400 objetos de la tumba de Tutankamón, entre ellos piezas que nunca habían visto la luz.
En total hay 100.000 obras de arte de la cultura egipcia desde la prehistoria hasta la era greco-romana. La entrada para extranjeros ronda los $26. Así llegamos al final de este informativo. Ustedes, gracias por su sintonía. Quédense con nosotros que volvemos en breve.